el ecumenismo, la nueva estrategia. Habiendo perdido su categoría como la iglesia oficial del Estado en casi todas las partes del mundo, y no pudiendo ya más imponer la pena de muerte por el inconformismo, Roma ha adoptado nuevas tácticas, y esta es la unión de todas las religiones para así facilitarle el camino al anticristo. Uno de los personajes que más ha promovido el ecumenismo es el ya fallecido Juan Pablo II. Aquí lo vemos con un líder musulmán. En 1985, este papa declaró en Bruselas, Bélgica, que los cristianos y musulmanes nos encontramos unos con otros en la fe y en el único Dios, y nos esmeramos en poner en práctica la enseñanza de nuestros respectivos libros sagrados. Esto es mentira, porque el Alá del Islam no es el Dios de la Biblia, ni podría ningún cristiano recomendar las enseñanzas del Corán. En África Occidental, en el año de 1993, Juan Pablo II llamó a los cristianos y musulmanes a que respetaran las creencias religiosas de unos y de otros. Yo me pregunto, ¿cómo puede uno respetar creencias que conducen a la gente al infierno? Lejos de pedirnos que respetemos las creencias paganas, la Biblia las condena. Aquí lo vemos con los budistas, a los cuales en 1981 en Tokio, Japón, alabó la sabiduría de sus antiguas religiones que los inspiraron. Expreso mi gozo, dijo, en que Dios ha distribuido estos dones entre ustedes. Cuando visitó la India, el Papa Pablo VI le dijo a uno de los líderes gurú reconocidos: la vida hindú y la vida cristiana irán juntas. Su mensaje son el mismo. Y ahora los líderes evangélicos, muchos líderes de ellos, le dicen a Roma que su evangelio y el de ellos también son el mismo. En su deseo de promover el ecumenismo, participa en todo culto pagano, como lo vemos aquí presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva de la India. En este culto recibió una marca en la frente, de parte de una sacerdotisa del dios Shiva. El ocultismo reconoce la frente de la cara como el tercer ojo, el cual, una vez abierto, produce, según ellos, poderes psíquicos o extrasensoriales. Al dios Shiva se le conoce en la India como el destructor y se le asocia con serpientes. Después de su viaje a la India, Juan Pablo II invitó a este sacerdote hindú para que celebrara su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Observe la marca que trae en la frente este sacerdote hindú, el así llamado tercer ojo, mientras al fondo se observa el ídolo o estatua, hecho claro está por la mano del hombre de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con peregrinos hindús celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Enseguida usted ve al sacerdote investir con su manto hindú al rector de dicha iglesia. Después hizo lo mismo con el obispo del mismo lugar, quien lo acepta con mucho gusto. Este hecho no pasó desapercibido para muchos católicos celosos, como lo muestra este documento católico. Mire lo que dice el encabezado: profanación hindú en Fátima, pero el Vaticano los mandó callar, como siempre lo hace, no mandándolos a la hoguera como lo hacían antes, en la santa demoníaca Inquisición, sino amenazándolos en excomulgarlos si no obedecían. Un gran paso de la unificación religiosa promovida por Juan Pablo II tuvo lugar en octubre 27 del año de 1986 en Asís, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando la pipa de la paz, el Dalai Lama, espiritistas, protestantes, chamanes, brujos, hindús, budistas, etc. Y cuando pasaron a orar de uno por uno al micrófono, el Papa afirmó que oraban al mismo Dios. Y el Dalai Lama dijo que todos, al orar juntos, se producía una energía que causaría un ambiente de paz. Esto claro que es mentira. Para llegar a Dios es por un solo camino, y este camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz solamente la da Él y no una energía. Él nos dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Además, el Papa permitió que el Dalai Lama instalara su Dios, o sea, su Buda, en el altar de la Iglesia Católica de Asís, y juntamente con sus sacerdotes budistas realizó una ceremonia. En el protestantismo también existen apóstatas, como dice la Escritura, que habrá lobos disfrazados de ovejas, y que el trigo y la cizaña estarán juntos, para que el día del arrebatamiento de la Iglesia, el trigo lo recoja el Señor en su granero, y la cizaña se quede en la gran tribulación. Uno de los que más ha servido al sistema católico romano es Billy Graham, y esto es para llevar al ecumenismo a todo evangélico que no tiene discernimiento y que le gusta mezclarse y compartir con cultos paganos. También se le ha llamado el Papa protestante.
En 1967, Billy Graham recibió el yugo de Roma en el Colegio Católico Romano Belmont, que le ofreciera un grado de doctor honorario de este Colegio Católico Romano. Billy dijo a su audiencia que la palabra que fundó este colegio es la misma palabra que predico hoy. Yo estoy de acuerdo que es la misma palabra, pero adulterada, tergiversada, acomodada al sistema católico romano. Aquí leemos, el Papa es casi un evangelista, o sea, un cristiano, es lo que quiso decir en esta entrevista a Billy Graham. Él aclama el peregrinaje de Juan Pablo II a Polonia como un triunfo para la cristiandad. El Dr. Graham y otros dirigentes religiosos amontonan alabanzas en el pontífice por ayudar y empujar la restauración religiosa a nivel mundial. Aquí lo vemos en el Vaticano, en el año de 1981, obsequiándole un libro al Papa donde le enseña los lugares de las reuniones que se llevan a cabo después de las cruzadas, de cómo los líderes protestantes que lo acompañan están en proceso de ser integrados, o sea, transferidos a la Iglesia Católica Romana. William Radon Hare, millonario católico y miembro de la secta Caballeros del Malta, dueño de una cadena de periódicos a través de todos los Estados Unidos, recibió órdenes del Vaticano de impulsar y dar a conocer a Billy Graham cuando era un desconocido, anunciando sus campañas por todo el país. El arzobispo católico Fulton J. Sheen también se le ordenó asesorar a Billy Graham, y dice este último, que desde que inició ese compañerismo tuvo otro concepto de la Iglesia Católica Romana. Henry Luce fue director de las revistas Time y Life Magazine, por medio de las cuales proyectaba continuamente la imagen de Billy Graham, a veces con simbología subliminal. Por ejemplo, vemos en esta portada de Time, publicada en el año 2007, lo raro de este caso es que la letra M, la cual se encuentra parcialmente cubierta por la cabeza de Billy Graham, da la apariencia que Billy tiene dos cuernos. Pasemos a una entrevista que le hizo el reverendo Schuller, pastor de la Catedral de Cristal, a Billy Graham, el cual en una ocasión mencionó esto en relación al Papa. Es hora de que los protestantes acudan al pastor, o sea al Papa, y digan, ¿qué debemos hacer para venir a casa? Escuche y ponga mucha atención lo que dice Billy Graham, afirmando que el cuerpo de Cristo lo componen musulmanes, budistas y todos los que no creyentes en general, y que son salvos aunque no conozcan a Jesús. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. En esta entrevista con Desby Ross, se le pregunta a Billy Graham su opinión acerca del Islam, y en vez de definirla como una doctrina falsa, hace todo lo contrario, afirmando que no la hemos comprendido y que Mahoma tuvo mucho respeto a Cristo, considerándolo el más grande de los profetas. Pero esto, claro está, después de Mahoma. También dice que ahora estamos más cerca del Islam. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte importante. También afirma descaradamente que ahora tiene el 100% de apoyo católico y que en cuanto a la fe tiene muchas cosas en común con este sistema. Pasemos a la entrevista. Is Islam the fastest growing religion in the world?
I don't know the answer to that, but I can give my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam, the promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood, too, because Muhammad had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really think we are. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte importante. También afirma descaradamente que ahora tiene el 100% de apoyo católico y que en cuanto a la fe tiene muchas cosas en común con este sistema. Pasemos a la entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common, and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and His resurrection. Este apóstata traiciona la sangre derramada de cientos de miles de cristianos que murieron en el pasado víctimas de la santa, entre comillas, demoníaca Inquisición, muchos de los cuales fueron torturados y quemados vivos por el simple razón de leer la Biblia. En esta porción de la entrevista, Desby Ross le cita a Graham sus propias palabras, donde él afirma que su hija es la más grande maestra de la Biblia de todos los llamados por Dios para predicar. Por causa de esto, Frost le pregunta que si entonces está de acuerdo en la ordenación de mujeres, en lo cual Graham no puede responder porque el catolicismo no ordena a mujeres y se molestaría los que le están promoviendo. En esta entrevista con Larry Jean en CNN, se le pregunta a Graham sobre los mormones y el Vaticano, respondiendo que tiene una gran amistad con todos ellos a pesar que los mormones son herejes al creer que Lucifer es hermano de Jesús. Y cuando habló del Papa, él dice que él estaba predicando en la Catedral Católica en Polonia en el momento que éste había sido ordenado Papa. También afirma que anteriormente a este evento había recibido un doctorado honorífico de parte de un cardenal en Polonia en una escuela católica. Pasemos a la entrevista. What do you think of what do you think of like Mormonism, Catholicism, other faiths within the Christian concept? Mm-hmm. Oh, I think I have wonderful fellowship with all of them. For You're example, comfortable with Salt Lake City? You're comfortable with the Vatican? oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow.
You must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope, Polish Pope. And I knew it wasn't Wyszynski. I'd just been with him in Warsaw, where I'd received an honorary doctorate. And from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyła. There were just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He but not socially. He's a liberal socially. I mean, yes. Wealthy nations. Yes. Share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que el sistema católico apoyó en sus campañas a Billy Graham, este ha sido el apóstata religioso de cada presidente en turno en la Casa Blanca. Ya que la popularidad o imagen de alguno de ellos se ve afectada, Billy es llamado de inmediato para darle un levantón de imagen al presidente en turno. Este libro, que salió en el año del 2007, se titula El Príncipe de Guerra. Es acerca de Billy Graham, el cual lo vemos en la portada riéndose. Este libro narra cómo Billy Graham ha dado consejos de estrategias para ataques militares. Por ejemplo, el libro explica que cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en Irak, y ya sabemos que fue para robarle el petróleo a esa nación, Bush padre invitó a Billy en enero de 1991 para orar y saliera bien el robo del petróleo. Billy dio un sermón afirmando lo siguiente: de la guerra del Golfo vendrá una nueva paz. Y como mencionó nuestro presidente, un nuevo orden mundial. Hoy sabemos muy bien que no fue por la paz, sino por el petróleo de Irak y también por el establecimiento del nuevo orden mundial del cual él forma parte. Cuando llegó a la presidencia Bill Clinton, al cual Bill también le sirvió como apóstata religioso, esta fotografía pertenece al momento en que Billy Graham fue a la Casa Blanca para apoyar espiritualmente a Clinton cuando cayó en adulterio con Mónica Lewinsky. Y Billy justifica a Clinton de su pecado diciendo que él no tenía la culpa, pues dijo que el presidente es un hombre muy apuesto y por ello las mujeres lo desean, en lugar de predicarle, de pedirle que se arrepintiera de su pecado. Billy Graham siempre ha afirmado, cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca dice que es cristiano. Lo mismo decía de Clinton, aunque aquí lo vemos recibiendo la hostia de manos del Papa, Juan Pablo II. Aún así que Clinton apoyó el aborto, como lo muestra este editorial, él fue el primer presidente que estableció contacto con el movimiento gay, como nos lo dice este editorial. El voto gay le ayudó mucho para llegar a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En la siguiente entrevista que le hizo Larry King a Billy Graham, este apóstata dice que le agradan los Clinton, a pesar de que Hillary Clinton acepta haber celebrado sesiones espiritistas en la Casa Blanca cuando Clinton era presidente. Like the Clintons. I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes. On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him, and he has presented me on occasions. He's made speeches about me. But he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things. La organización Billy Graham es un imperio religioso valuado en millones de dólares, el cual heredó a su hijo Franklin Graham, el cual sigue trabajando para el movimiento ecuménico como lo hizo su padre. Hace algunos años, la organización Billy Graham organizó una campaña por toda América Latina con el proyecto llamado Mi Esperanza. Tal campaña fue tan solo una estrategia con el fin de levantar un censo para el Vaticano, ya que todos los participantes se les pidió recabase los nombres de todas las personas invitadas. Hay muchos líderes cristianos, entre comillas, ligados al ecumenismo. Claro, están controlados por el Vaticano. Por ejemplo, tenemos a Billy Graham, Franklin Graham, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Chuck Colson, James Dobson, Elizabeth Elliot, Jerry Falwell, Bill Hybels, D. James Kennedy, J.I. Packer, Louis Palau, the Radio Bible Class, Robert Schuller, John Stott, Joseph Stoll, Wycliffe Bible Translators, United Bible Societies, Bible Society of America, Jack Van Impe, Wheaton College, World Vision, Philip Yancey, Youth for Christ, y muchos otros más. Aquí tenemos a Robert Schuller con su famosa catedral de cristal. En el jardín de su catedral mandó hacer 4 estatuas de 4 masones que él admira,
el arzobispo Fulton J. Sheen, Norman Vincent Beale, Billy Graham y claro está también su misma estatua. Aquí tenemos a Schuller con el líder de la Sociedad Musulmana de América. Ambos organizaron lo que llamaron una tarde de solidaridad religiosa, un evento al cual asistieron diversos líderes religiosos para aumentar la unión, o sea, el ecumenismo de todas las religiones. El televangelista Pat Robertson afirma que él fue salvo en una iglesia bautista masónica en el estado de Virginia. El folleto que se ve a continuación, impreso por la Iglesia Bautista del Sur, la más numerosa de los Estados Unidos de Norteamérica, donde invitan a una convención donde abiertamente habla de una relación con la masonería. Un ejemplo de ecumenismo descarado, de alianza con el sistema católico romano, donde está involucrado Pat Robertson, es este documento titulado Evangélicos y Católicos Juntos. La misión cristiana en el tercer milenio. Este pacto ecuménico fue formado, como dice aquí, por el supuesto cristiano Dr. Bill Wright, representante del Campus Crusade para Cristo, el cardenal John O'Connor de la Arquidiócesis de Nueva York, el Dr. J. Packer y el reverendo Pat Robertson. Otro ecuménico es James Dobson, con su programa Enfoque a la Familia. Este ha recibido nombramientos honoríficos de parte del Vaticano. Sus instalaciones en el estado de Colorado fueron financiados, claro está, por donaciones millonarias de parte de organizaciones católicas. También forma parte de una organización pseudocristiana llamada Guardadores de Promesas, la cual es 100% ecuménica, pues participa en ella tanto católicos como mormones, otro de los muchos caballos de Troya. En 1977, 86 y 87 se llevaron a cabo reuniones de protestantes y carismáticos y católicos. El segmento de este video corresponde a uno de ellos en el Subdome de Nueva Orleans. El evento lo dirigió el sacerdote católico Tom Follett. En el video aparece el autonombrado apóstol y profeta Peter Warner, el cual lo vemos participando junto con ellos. La escritura nos dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. O sea, no hagas o no participes lo que ellos hacen en sus cultos. La mexicana Ana Méndez es discípula de Peter Warner y donde se presenta con mucha astucia le roba a los creyentes incautos sus pertenencias a donde quiera que se presenta, pidiendo donaciones de toda especie, ya sea dinero, joyas, casas, terrenos, etc. Todo hay que dárselo al Señor, dice la santera, a la cual se autonombra profetisa. Ella fue la primera en organizar las marchas para Jesús en México, un evento que desde sus inicios en Estados Unidos fue de origen ecuménico, o sea, respaldado, apoyado y subsidiado por el clero. Veamos el video. I hope that you will stand and respectfully welcome Father Tom Forrest. Redemptorist priest Father Tom Forrest inspires us to be part of the team and carry this message of Jesus' love to our generation. To convert this pagan world, we have to be more than workers of signs and wonders. In our holiness, we must be the sign. We must be the wonder. Now, I said we couldn't do it alone. That's what this meeting's all about. Are we a team? Yeah. Let's show them that we're a team. Again. Amen. Let the Lord make us into a team right now. Let Him just bring us together. Let Him cleanse our hearts. Let that spirit of holiness come down upon us. Hallelujah. Let the fire of God fall on this place. Let the Lord melt away the sin. Let God be exalted. Let His people be set free tonight. Let the holiness of God descend upon the people of God. Otro ecuménico lo declarado y con abierta y directos nexos con el Vaticano es el teleevangelista Benny Hinn. Aquí vemos a Benny Hinn con el franciscano
Rainero Cantalamessa, el cual pertenece a la así llamada Delegación Católica para el Diálogo con las Iglesias Pentecostales, y desde hace 10 años viaja por todo el mundo estableciendo encuentros ecuménicos para reunir a los protestantes sin discernimiento. Pasamos a ver un video donde la cadena noticiosa CNN hace una entrevista a Benny Hinn en el funeral del Juan Pablo II en el Vaticano. Veamos el video. Popular televangelist Benny Hinn joins us shortly. You may not know that Hinn has fond recollections of Pope John Paul. Benny Hinn live from Rome in 6 minutes. Plus, no, there are a lot of disappointed people in Rome today. Tens of thousands came to see the Pope's body, only to be turned away because it's become too much to handle. But the fact so many came to pay respects to this religious man is fascinating. Let's head live to Vatican City and televangelist Benny Hinn. Good morning, Benny. Good morning. When you see so many, Carol. Hello, thank you for joining us. When you see so many standing in line for 7-8 hours, what are these people searching for? Well, they're searching for answers. People are very hungry for God. And this is a very moving moment for me. I just attended a special service, a memorial service here in the Vatican. I was moved to tears as I saw people hungry for God. And this is a very, very special day in the history of Christianity, where you see the hunger for God so intense worldwide, Carol. Well, let me ask you this, Benny. Alessio Vinci, our correspondent, talked to many of these pilgrims standing in line. Most say they do not attend church or follow the church's teaching. Might this event change that? Well, I believe it's going to, you know. You see what's going on earth today, the troubles, the questions, the fears that people have. And I think just there's a change happening. And what this dear Pope, Pope John Paul II, has done is he has made us aware of the fact we need God. And like I said, to see these crowds here and what's happening here just once again is such a clear sign that people around the world are turning to God by the millions. But you know what, Benny? I would suppose that many people reach into organized religion and take what they want from it and discard the rest. Don't you believe that? I'm sorry, say that again, dear. They sort of like belong to an organized religion, but they sort of pick out the pieces they want to follow and they throw the rest away. Won't they still do that? Well, of course they still do. I mean, you can always have that. But please understand, we are living in a day that we've never seen like before. I was just in Bangalore, India. I had 7 million people show up to my meetings. I didn't think I'd see that happen. Or in the Philippines, 3.5 million. Look, whether there's organized religion or not, Jesus Christ said he is coming back to earth. And before his coming, he's making the world aware of his power. And we're not going to really be able to stop that. Benny, will you be in the special mass tomorrow in the funeral service at all? No, ma'am. I was invited to attend the special memorial service that was held this morning, but I will not be in the special service tomorrow. I'll be here, but I'm just so glad I came for this morning's meeting, just to honor the memory of this great Pope that has really touched my life as well as millions. Televangelist Benny Hinn joining Daybreak this morning. Thank you, sir. We appreciate it. Otro personaje protestante declarado ecuménico es el cantante Marcos Witt. Le presentaré un video de encuentro de protestantes y católicos en Argentina en junio del 2006. El evento fue organizado por un organismo católico llamado Creces, cuyas iniciales significan Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. En el video aparece Marcos Witt con el franciscano Rainero Cantalamessa, el mismo que vimos anteriormente en el video con Benny Hinn. Aquí oirá a Marcos Witt hablar de un nuevo camino que él dice debemos buscar. Esto refiriéndose al ecumenismo, acerca de lo cual uno de los católicos asistentes afirma después, y con justa razón, que él no sabía que existiera un nuevo camino. El sacerdote Cantalamessa se refiere aquí a los evangélicos como hermanos protestantes, siendo que en el pasado su orden de monjes franciscanos junto con los dominicos
fueron los encargados de implementar la Santa Demoníaca Inquisición, con sus tormentos a los protestantes. En ese entonces no los llamaban hermanos protestantes, sino herejes malditos que quemaban en sus hogueras de sus actos de fe. Veamos el video. Que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre, honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino, quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra, y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Bueno, y la pregunta para Cantalamessa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos, a redescubrir como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María, como está en la Biblia. Otro ecuménico corrupto es Paul Crouch, que aparece aquí con su esposa Jane y un sacerdote católico en el Vaticano. Aquí lo vemos estrechando la mano del Papa al mismo tiempo que con su mano izquierda sostiene un regalo que le ofrece al Papa. Paul Crouch es dueño de la red televisiva, entre comillas, cristiana más grande del mundo. Todo el tiempo está estafando a los cristianos ingenuos, con falta de sabiduría y discernimiento, pidiéndoles dinero. Promueve a líderes corruptos y ecuménicos. Este personaje, Jack Panif, al cual se le llama la Biblia andante, su ecumenismo es de tal grado que en realidad no necesita ninguna explicación. Veamos la grabación. I've spent years studying the Word of God. I've got 70,000 hours invested in this book. I've read a book a day for many decades now, and I have over 10,000 volumes that I've studied. And I want to tell you folks that we often misrepresent our Catholic brothers and sisters what they teach. And now that I know the truth, I will stand for what is right and teach what is right according to their beliefs. And oh, you Catholic people, listen to your leaders and priests and cardinals and popes. Thank God for these great Catholic leaders, cardinals, popes, who say it's near. Be ready. So actually, Jack, they based all of their anticipation on the coming of the Lord on the Bible. Yes, we agree on all these things. It's exciting to have read all these Catholic books. I mean, I was stirred.
Billy Graham and Pope John Paul II. They are no strangers to you, Dr. Graham, the evangelist, and of course Pope John Paul II, the head of the Catholic Church worldwide, Jack. I know these men have meant quite a bit to you. Oh, they really have, Rexella. I read everything that Dr. Billy Graham puts out and Pope John Paul II, because these men have given me real direction in my life concerning the message of salvation and concerning the message of love and forgiveness. And you're going to hear some things about forgiveness in a few moments that'll shock you as to what the Catholic Church under this Pope is about to do. But I can't say enough about these two great giants of the faith because of what they've preached and how they've stood true. And you know, I get so upset with people when they try to make me change my mind. I read all of Pope's messages. I know what he believes. And someone said to me the other day, "Do you really believe he's a Christian?" Come on. Otro personaje que regularmente aparece con Paul Grosch es este hombre, Carl Lindsay, un supuesto experto en profecía y ecuménico, al punto de creer en las profecías de la Virgen de Fátima. Observe cómo se molesta Paul Grosch cuando Lindsay identifica al Papa con el falso profeta del Anticristo. Al final, todos terminan de acuerdo diciendo que el Papa Juan Pablo II es un gran hombre. Veamos el reportaje. I bring the Pope in because he is the friend of both of them. Mm-hmm. And he kind of, but you know, after the Antichrist is raised from the dead, these two have the best credentials of anybody in the world, and the reason he wanted them there was to testify that they literally saw him raised from the dead. Mm-hmm. Mm-hmm. And so that becomes, you know, the false prophet becomes the great proclaimer of the miraculous qualities of the Antichrist. Isn't this scenario of bringing the Pope into it, isn't that going to cause our Catholic friends a little heartburn? Well, I don't think so, because I brought in the prophecies of Fatima, which predicts that the second Pope after this Pope will be somehow involved with the Antichrist. You know what? That's right. I read that. You read it, didn't you? Those children in Portugal that saw exactly, the children of Fatima. Yeah. They made this prophecy, which has been kept in the Vatican, and every pope has known about them, and I don't think any pope was ever as troubled by them as the present pope. I mean, he is troubled. He said, I know that, he said, I greatly fear that a future pope will either be the Antichrist or he will be wrapped up with it. So I'm not saying something as a Protestant trying to hit at the Catholic Church. This is something the Catholic Church itself has already said. Has seen. Yeah, the present Pope has seen. Because the present Pope, John Paul II, he's a good man. He's a man of faith. We covered him at Denver, Colorado a couple of years ago. It would be very difficult to say that he's not. Now, I know a lot of Protestants out there will get their dander up and so forth, but look, folks, a person is not a Christian because of the system he has to be a part of. A person is a believer in Jesus. If he comes to a personal faith in Jesus Christ, he is born again and he is truly a Christian. Oh, how? Even though they may be wrapped up in some things that don't fit. Oh, you know, there's probably things in the Catholic Church that Pope John Paul doesn't even agree with. Probably so. You know, I'm sure of it. Certainly Malachi Martin has brought this out, and by this blood, you know, it's quite a book. Otro ecuménico es el pastor Rich Warren, que lo vemos en su alberca. Él es el autor del libro Una vida con propósito, un libro muy vendido, y también el libro Una iglesia con propósito. Ambos libros han sido criticados por traer doctrina de la nueva era. En la contraportada del libro Una vida con propósito, vemos que este es recomendado por varios ecuménicos como Billy Graham, Franklin Graham, su hijo, Mas Lucado, Marcos Witt, Luis Palau y Alberto Motesi, estos dos últimos discípulos de Billy Graham. Aquí abajo de los comentarios tenemos que el libro fue publicado en inglés por la compañía Sunderval, la cual asimiló hace años a Editorial Vida, que es quien lo edita en español. Igualmente, el libro Una iglesia con propósito, vemos que fue editado por Sunderval en inglés y por Editorial Vida en español. Sunderval compró Editorial Vida en 1995. Sunderval y Editorial Vida pertenecen a Rupert Burdon. Aquí lo vemos con su segunda esposa. Burdon es un millonario
de los medios de comunicación, dueño de varios periódicos, 36 estaciones de televisión y compañías productoras de películas. Además que recientemente compró el Wallace Street Jr. por $5,000 millones. Burdon pertenece a la congregación de Rick Warren, acerca de lo cual Warren ha sido criticado por muchos evangélicos porque el tal Burdon resulta ser uno de los principales productores de películas pornográficas en los Estados Unidos e Inglaterra. Esto además de que pertenece a la Orden Pontificia de San Gregorio el Grande desde 1998. Allí en ese año él donó $10 millones para la construcción de la nueva catedral católica en Los Ángeles, California. Warren pertenece, y él lo confirma abiertamente, al Concilio de Relaciones Exteriores, un importante organismo de los Illuminati. Por ello, este ecuménico viaja constantemente por todo el mundo, pero no precisamente para predicar el Evangelio, sino más bien para promover la ayuda política de los Illuminati. De parte de Burdon, Warren de nuevo fue criticado por muchos evangélicos por causa de su viaje a Siria. Pues una vez que estuvo ahí, lo único que de parte de Burdon, Warren de nuevo fue criticado por muchos evangélicos por causa de su viaje a Siria. Pues una vez que estuvo ahí, lo único que hizo fue alabar a la religión del Islam y referirse a la unidad que existe entre cristianos y musulmanes, promoviendo así la unidad religiosa, o sea, el ecumenismo, lo que va en contra de la palabra de Dios. De igual manera, en su viaje a Ruanda, África, Warren se dedicó a hacer política con el tirano que gobierna ese país, Paul Pagan, un conocido genocida que masacró a su propia gente en el año de 1994. En Colombia también tenemos un ejemplo al respecto con César Castellano y su esposa, la senadora Claudia. Este par de ecuménicos fundadores de Movimiento G12, la cual es un cóctel de catolicismo, nueva era, mercadotecnia, brujería, visualización, etc., se han enriquecido explotando a sus seguidores al punto que en el año de 1988 se les inició una investigación por enriquecimiento injustificado de patrimonio. Esta pareja ecuménica ha invitado en varias ocasiones a su amigo el ecuménico Benny Hinn también. Ecumenismo católico y las iglesias protestantes y evangélicas. El 24 de abril del 2005 el episcopado del nuevo Papa Benedicto XVI fue oficialmente inaugurado. El Vaticano, un estado de medio kilómetro cuadrado, fue elevado otra vez a un superestado, con superpoderes que tiene extensiones diplomáticas en 174 países. Como sea, los ecuménicos no deben olvidar que el nuevo Papa Joseph Ratzinger endorsó en el año 2000 la Declaración Dominus Iesus, que recalca con particular claridad y énfasis que solo existe una sola Iglesia de Cristo y que solo subsiste en la Iglesia Católica gobernada por los sucesores de Pedro y por los obispos bajo su comunión. El Papa, en su capacidad como obispo de Roma, ejerce un oficio único e indispensable para la Iglesia Universal. Eso lo dice él, ¿no? Que es la fuente y eterna fundación visible de la unidad para todos los obispos y todos los fieles. Después de los martirios de los apóstoles Pedro y Pablo, todas las iglesias comenzaron a considerar a la Iglesia de Roma como el punto central de referencia con estima a la unidad en la fe y la práctica pastoral.
Presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América. Obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, obispo de la Iglesia Metodista Unida. Secretario General de la Iglesia Reformada de América. Secretario General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos. Superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional. Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana. Presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Hija del Dr. Martin Luther King Jr. Director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. Obispo de la Diócesis Episcopal de Nueva York. Está bajo cuestión de la larga estancia de la cautivación del ecumenismo, centrándose únicamente en Ginebra y el Vaticano, que moldea y establece forzadamente una nueva realidad eclesiástica, cuando esté aceptado y remarcado por los líderes de los concilios mundiales de iglesias, cuando ellos asumen que todos nosotros los cristianos, sin importar la diferencia dogmática, somos uno en Cristo por el bautismo común, y esta unidad invisible debe ser materializada. Malicia del diablo. El Señor reprenda al diablo. Pilares de la fe reformada.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Peridolium. El Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica ha roto en su ceremonia de investidura con 10 siglos de alejamiento. A la misa de asunción del Papa ha asistido el máximo líder de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, el patriarca Bartolomé de Constantinopla. La última vez que ocurría algo así fue hace casi 1000 años, justo antes de la división de las iglesias oriental y occidental en el cisma que separó a la Iglesia en dos ramas, la católica romana y la ortodoxa. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. El Papa Francisco se reunió con los representantes de las confesiones cristianas que acudieron para participar en la inauguración del pontificado. El líder de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, saludó al Papa y agradeció su sencillez porque permitirá hacer llegar el mensaje cristiano a todos los hombres. Ciò riempie di speranza i cuori di tutti i vostri fedeli sparsi nel mondo e in generale di tutti gli uomini. También estaba allí el metropolita Hilarión del Patriarcado de Moscú. El Papa Francisco renovó el compromiso de la Iglesia Católica de favorecer la unidad entre los creyentes, especialmente en este año de la fe, en el que se conmemora el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Da parte mia desidero assicurare, sulla scia dei miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecumenico, y ringrazio sin d'ora il Pontificio Concilio per la promozione dell'unità dei cristiani. El Papa saludó también a los representantes judíos y musulmanes con los que reconoció que la Iglesia tiene una vinculación especial. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo il mondo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. È curioso, a me fa pensare questo. Il Paraclito fa tutte le differenze nelle chiese e sembra che sia un apostolo di Babel, Un hombre cristocéntrico y basado en la integridad. Esto que ustedes venían hablando, una persona que la vida que vive de todos los días, hoy en día la lleva a una posición tan importante como el papado, ¿no? Entonces nos unen muchísimas coincidencias y también decir que habitualmente cada 2 o 3 meses él tenía una reunión ecuménica de oración con pastores y creo que nos hace muy bien como argentinos también. Por eso esto a mí me trae una gran esperanza, sobre todo a esta argentinidad tan compleja de violencias, muertes. Es como un aire lleno de vida que nos permita mirar al cielo y bueno, reencontrarnos con Dios y a partir de Dios con nosotros mismos. Que es un hombre que tiene una gran responsabilidad, mostrarnos el camino. Y el camino es lo que acaba de decir. El camino es Cristo, es el que nos lleva al Padre. Y creo que bueno, vamos a tener la oportunidad de constantemente escuchar sus palabras porque en Argentina van a tener una gran repercusión. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah.
Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God in all of No this. sé bien qué es. I don't know what it is. Pero sé que hay una lectura espiritual. But I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. And of course, the Roman Catholics are our brothers. Por supuesto, los católicos romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. Ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, Francisco I pidió a todos rezar para que haya en el mundo una gran fraternidad. El Papa Francisco dice que todas las religiones llevan al cielo en un video ecuménico. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Señores, todo lo que estamos viendo a nivel internacional, lo confirmamos y lo reiteramos nuevamente. Son indicios de que a la Iglesia de Jesucristo le queda poco tiempo en la tierra. Por eso es necesario que nosotros empecemos ya a prepararnos, a dejar de jugar a cristianos y comenzar a vivir una vida de santidad para ser arrebatados en el inminente retorno de Cristo a la tierra. Este hombre del Vaticano nos deja serias sospechas de que posiblemente podría ser el tan mencionado falso profeta que se predice en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Si el Papa Francisco no es la bestia de Apocalipsis 13, entonces podría ser el gran precursor a este personaje. ¿Por qué lo decimos? Por la siguiente información. El Papa Francisco llama a entablar un diálogo entre religiones para lograr frutos de paz y de justicia en un inédito video en el que señaló que la única certeza reside en que todos somos hijos de Dios. Lo que el Papa Francisco está diciendo es que tanto el musulmán como el budista, el brahmanista y todas las personas que tienen distintos dioses que no es el Dios de nosotros, porque los budistas adoran a una estatua de Buda, los musulmanes tienen su Dios que es Alá y a su profeta que es Mahoma, y las demás religiones como el hinduismo que tiene millones de dioses no adoran al Dios de los cristianos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué Jesucristo está diciendo con esto? Él está diciendo yo soy el camino, no uno de los caminos. Él no está diciendo que aparte de él hay otros caminos para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, condenamos abiertamente el video del Papa Francisco donde él dice con sus propias palabras que todas las religiones del mundo son caminos que conducen a Dios. El Papa Francisco concluyó el video pidiendo la oración de los creyentes que impulse el diálogo entre religiones y se alcance la paz. Confío en vos para difundir mi petición en este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Confío en tu oración, señaló el pontífice. La grabación de minuto y medio de duración muestra al Papa argentino haciendo un llamado a todas las religiones del mundo a unirse por la paz mundial. ¿Qué nos deja ver esto a nosotros? Sin duda la palabra del Señor dice que para los últimos tiempos se levantarían hombres que estarían buscando la paz a nivel mundial. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sabemos que el hombre está buscando la paz, pero sin Cristo, sin el verdadero Cristo, no puede haber paz.
no puede haber tranquilidad en las naciones. Por eso vemos hoy en día que las naciones están sumergidas en el caos. Vemos que el Medio Oriente está sumergido en el caos, donde grupos terroristas como el Estado Islámico están perpetrando ataques terroristas y están matando miles y miles de personas en el Medio Oriente en pro de su religión, la religión del Islam. Entonces no podemos entender el llamado del Papa Francisco a que todas las religiones deben de unirse en pro de la paz, cuando vemos que la mayoría de las demás religiones están buscando la guerra para contrarrestar al cristianismo. El video concluye con la imagen de los objetos de veneración de las diferentes religiones, como la menorá judía, el rosario católico y el tabish o rosario musulmán. El Papa de la religión católica, Francisco, esta vez ha ido demasiado lejos, promoviendo un ecumenismo entre el budismo y el cristianismo y otras religiones como el Islam. Esta agenda no cabe duda que está diseñada por el mismo Satanás para confundir a millones de personas y que crean en una falsa religión de unidad y no en el Cristo de la Biblia, que es el único camino al Padre. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Y hoy en día es lo mismo, hoy en día hablan de ecumenismo, donde todo el mundo tiene que estar unido, todo el mundo. Y usted tiene que estar con los hechiceros, y con los brujos, y con los que claman por los muertos, y con los idólatras, ahí con ellos gozándose. Hermanos, es del diablo. Y ya las Naciones Unidas están esperando el hombre, están esperándolo. Y han declarado que ellos saben que ningún comité puede resolver este problema. Tiene que ser un solo hombre que tenga la capacidad intelectual y bélica, y en todo sentido, para poder dominar y unificar todas las naciones. Y sí que el diablo está unido. Sonríase, que el Señor le ama. Jesús lo dijo en una ocasión, Satanás no se divide, busca unidad en su gente, porque sabe que en la unidad está la fuerza. Y nosotros los creyentes tenemos que buscar la unidad también. Pero no es unidad con hechiceros, ni es unidad con idólatras, ni es unidad con mundanos, ni es unidad con evangélicos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo ni en la sanidad divina. Es unidad con gente que tiene el Espíritu y creemos en el Evangelio completo. Alabado sea Dios. Unidad entre los creyentes, unidad en el cuerpo de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, sasaya sama! Mi país a veces me reta, ¿y por qué usted no va a esa reunión? Van a estar unidos todos, Dios dice que sean uno. Sí, me dice, sí, yo digo, es verdad, le lo digo que fuéramos uno, pero los del cuerpo, no los pegados con saliva. Sonríase, que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora hay un movimiento de una super iglesia mundial. Eso es bíblico. Y eso lo va a hacer el anticristo. Todo el mundo vendrá a su religión. Una estatua que habla, imagínense. Todo el mundo será de esa religión. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día hablan de ecumenismo, donde todo el mundo tiene que estar unido. Todo el mundo. Y usted tiene que estar con los hechiceros, y con los brujos, y con los que claman por los muertos, y con los idólatras, ahí con ellos gozándose. Hermanos, eso es del diablo. Conmigo no se enoje, yo tengo que hablar la verdad clara. Yo quiero que usted se salve. Usted no caiga en un engaño satánico como ese.
La unidad es en el cuerpo de Jesucristo. La unidad es entre los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los que sentimos ríos de agua viva. ¡Ay, Samalaya, Sama! Los que tenemos ríos de agua viva, tenemos que unirnos, estar ahí unidos, agarrados unos de otros, buscando la bendición gigante de arriba y aplastando al diablo bajo nuestros pies. ¡Gloria sea a Dios! Son días finales y peligrosos. Y Cristo dijo, un reino dividido no subsiste. Y oró me parece verlo con lágrimas. Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. Y digo, pero Dios tiene que estar unido, para que la pobre humanidad pueda creer. Y entre nosotros no podemos permitir al diablo que ponga contiendas, ni disensiones, ni banderías, ni litigios de ninguna clase, ni enojo de ninguna clase. Nosotros no se supone que seamos el muchachito malcriado todavía que se enoja. Se supone que seamos el cristiano con estatura espiritual, con madurez espiritual, para perdonar a mi hermano si me ofendió, y abrazarlo y buscarlo y seguir unidos para arriba en la batalla por las almas perdidas. ¡Glorias a Dios! Pero esa unidad que es en el amor de Dios, que todo lo soporta y todo lo sobrelleva y no se enoja y es paciente, esa unidad es entre los creyentes del Evangelio que hemos creído en el Evangelio completo. Un Cristo que salva, óigalo, un Cristo que sana, un Cristo que bautiza en Espíritu Santo y fuego para que no seamos más carnales sino espirituales, un Cristo que dice sin santidad nadie verá al Señor. ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo.